Los niños llevan un año fuera de la escuela. Ya es época de que regresen a la vida. En esta decisión, básicamente son tres los argumentos que hay que tomar en cuenta. El primero, los niños se afectan sí o no con este confinamiento. La respuesta es categórica. La respuesta es sí. Se afectan terriblemente. Este es el estudio que publicamos en mayo del año pasado, ya en esa época, registrando cómo 88% de los niños mostraban algún tipo de afectación de su salud mental y desde entonces hasta hoy es innumerable la cantidad de reportes científicos que documentan cuánto se afectan los niños. En otras palabras y en español colombiano, preguntarse si los niños se afectan por el confinamiento es como preguntar si fue gol de Jets. Así de sencillo. El segundo elemento que se juega es el temor de los padres, que se expresa en una frase contundente. Si mando a mi hijo a la escuela, me da miedo que se infecte, se enferme y se muera. ¿Qué tan válida es ese temor? ¿Qué tan válido es ese argumento? Muy poco válido, por no decir nada válido. Tengo un profundo respeto por el temor de los padres. No me lo tomo a broma, lo entiendo perfectamente. Yo soy padre y soy abuelo y sé, por supuesto, de lo que estamos hablando. Pero hay que examinar la evidencia científica. Y la evidencia científica dice que es exactamente al revés. Lo que ustedes están viendo en pantalla son las tasas de letalidad del COVID para niños informada por el Instituto Nacional de Salud. Esto no es una hipótesis, son hechos concretos. Y como ustedes ven ahí, la tasa de letalidad es del 0,73 de un 1%, o sea, absolutamente marginal, mucho menor que dengue, paludismo, etcétera, etcétera. Es más, si miramos un reporte de cómo fue el comportamiento de gripa común y corriente en los Estados Unidos, reportada por el CDC de Atlanta, para un año completo, el estimativo de ese CDC es que hubo 480 muertos en los Estados Unidos, niños, por gripa común y corriente. En el año pasado, en Colombia, por la pandemia COVID, murieron 124 niños. Si tenemos en cuenta que los Estados Unidos tiene como 6 veces la población de Colombia, eso dan cifras prácticamente iguales. En otras palabras, de COVID se mueren tantos niños como se mueren de gripa común y corriente. Y eso entonces nos obliga a decir con todas las letras que para los niños el COVID es lisa y llanamente una gripa. Y hay que decirlo así, porque tenemos que ser capaces de acabar con ese miedo irracional de los padres que mantiene confinados a los niños. Por supuesto, el COVID para los adultos y para los ancianos es otra cosa, eso está claro. Pero para los niños, el COVID es lisa y llanamente una gripe. Así es que el segundo argumento que se suele manejar, que es cuidemos a los niños, no, no los estamos cuidando, los estamos perjudicando, manteniéndolos confinados. Tengamos eso claro. Y el tercer argumento es el cuento de los niños como vectores, como los zancudos, que transmiten cosas. Ese argumento es cierto, eso sí es verdad. Los niños pueden transmitir el COVID. ¿Cómo lo podemos transmitir? Todos, absolutamente todos. Ellos no son los únicos vectores. Vamos a encerrar entonces a toda la población, médicos incluidos, policías incluidos, conductores de servicio público incluidos, dependientes de supermercado incluidos, porque también ellos son vectores en potencia. Vamos a hacer eso. Miremos cuál es la evidencia sobre la potencia de vector de los niños y para eso quiero traer a cuento el pronunciamiento de una entidad tan seria como la Academia Americana de Pediatría. Y quiero reseñar de su documento oficial 3 elementos concretos. El primero, afirmar que toda la política que se diseñe tiene como propósito mitigar, no eliminar el virus.
Todos quisiéramos eliminar el riesgo. Todos quisiéramos la opción cero. Esa opción no es factible. Punto. Eso es lo que queremos, pero no se puede. Y no se podrá, jamás. Siempre va a haber alguien que va a morir de COVID. Este año y el entrante y el otro y el otro. Eso ya lo sabe todo el mundo. Lo que se puede es mitigar, no se puede eliminar. ¿Y por qué lo traigo a cuenta? Porque es que cuando se diseñan estas políticas para apertura de colegios, entonces siempre alguien sale con la pregunta del millón. ¿Y quién me garantiza que con eso no se muere un niño o un adulto? Respuesta científica. Nadie se lo garantiza. Nadie se lo puede garantizar. Como no le podemos garantizar que no se muera de gripa. Pero como decimos, nadie se lo garantiza, entonces, ¿qué dice todo el mundo? Bueno, entonces suban las exigencias para garantizar. Entonces subimos las exigencias. Y cuando subimos las exigencias, alguien vuelve y pregunta, ¿y quién me garantiza? ¿Y quién paga el NIN? Nadie se lo garantiza. Entonces, ¿qué dicen? Pues súbanla más. Y de súbanla en súbanla en súbanla, llegamos a armar unas talanqueras imposibles de cumplir. Consecuencia, los niños nunca jamás regresan a la vida, porque nunca podemos garantizar que no se va a morir ni un niño. Ese es el primer elemento que quiero reseñar. Pero ese elemento lleva a una pregunta. ¿Por qué son los niños los únicos que tienen que poner ese casco? ¿Por qué no preguntan quién paga el que se infectó en el Éxito, o en Unicentro, o en el Transmilenio, o en la iglesia, o en el banco? ¿Por qué son solamente los niños los que tienen que llevar el trabajo de tener que garantizar eso, que es además imposible? ¿Por qué? Entonces, ese es el primer señalamiento de la Academia Americana de Pediatría que quiero reseñar. El segundo, que los niños se infectan y se enferman y se mueren mucho menos. Eso ya lo discutimos, entonces dejémoslo quietico, no insistamos sobre este segundo. Y el tercero, que es el que más me importa reseñar, y es que tenemos la ecuación cuadrada al revés. ¿Cómo es que tenemos la ecuación cuadrada? La ecuación que tenemos es que el colegio tiene que hacer el esfuerzo de llegar a las exigencias que le hacemos para poder abrir. No, es al revés. Tal como dice la Academia Americana de Pediatría, la meta es que los niños regresen, punto. Si eso significa bajar la talanquera a un punto, se baja un punto. Si eso significa bajarla a 2 puntos, se baja a 2 puntos. Pero de lo que se trata no es de que el colegio tenga que llegar a la talanquera, no. De lo que se trata es de que la talanquera baje lo suficiente para que sea posible abrir el colegio. Eso debe ser fundamental y debe ser claro. Y con estos criterios, la Academia Americana de Pediatría, en asocio con una organización que se llama Healthy Children, publicó hace ya tiempo la lista de cuáles serían los elementos fundamentales reseñados en esta diapositiva en negrito. Y como ustedes ven, esto es infinitamente menos de lo que estamos exigiéndole a los colegios para que hoy en día abran. Y dentro de eso, ¿cuál es el panorama mundial? Esto es una publicación de UNESCO que le sigue la pista a la abertura de colegios día con día. Y como ustedes ven acá, para el 2 de febrero, en azul están los que o estaban abiertos o estaban en vacaciones, pero iban a abrir. Y solamente estos en color oscuro son los que están cerrados en América Latina, Venezuela y México, fundamentalmente. Así es que el planeta entero lo viene entendiendo y el planeta entero viene abriendo. ¿Será que el planeta no tiene epidemiólogos? ¿Será que el planeta no le importan los niños? ¿Será que el planeta le gusta ver morir a los niños? ¿O será que entienden la racionalidad de las cosas? ¿Y cómo han abierto los diferentes países? Así. Así. Esto es de Alemania, agosto 3. Así. Esto es de China, septiembre del 2020. En Colombia nos toca abrir así. Este es el colegio canadiense, abriendo el 24 de agosto. Porque tenemos unas talanqueras altísimas
que hacen muy difícil que los colegios puedan realmente abrir como debieran estar abriendo, ¿sí? ¿Y eso en qué se traduce en la vida real? Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño. La vereda más lejana se llama Estación Cocorná, ni siquiera tiene carretera, se va en este transporte de motobalinera. ¿Cómo está la escuela de Estación Cocorná? Como todas, cerrada, por supuesto. ¿Y dónde están los niños de Estación Cocorná? Ahí, en la calle. Los chiquitos, porque los grandes están en las cantinas, con mucha frecuencia. Y hoy en día, los grupos ilegales hacen su agosto, reclutando muchachitos. ¿Sí? Ahí es donde están, por desgracia. ¿Y será que no hay ninguna institución académica abierta en la Estación Cocorná? Sí hay una. No es oficial, es un tortugario. Vayan, por favor, conózcanlo. Es muy bonito. ¿Sí? ¿Y cómo hace ese tortugario para cumplir las normas de bioseguridad, así como ustedes ven acá? Con un dispensador hecho de guado. ¿Esto qué quiere decir? Que no se necesitan 400.000 millones de pesos, que no se necesitan ingentes recursos para que las escuelas abran. Lo que se necesita es amor por los niños y buena voluntad y un poco de imaginación, como esta del tortugario de Estación Cocorná. O esta, como de la maestra Nayeli Esparza Flores, la habrán visto ustedes en las redes sociales en México. Agarró su camioneta, viendo el desespero de los niños, montó un pupitre encima y se fue por los campos enseñándole a los niños. La premiaron, hay que decir. Nissan le regaló esta camioneta. Eso es preocupación por los niños. Eso sí es pensar en ellos. Entonces, así las cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones realmente sensatas para abrir mínimas? La primera, persona enferma no va al colegio. Necesitamos la colaboración de toda la población para que entendamos que solo si yo me cuido, cuido a los demás. Y solo si los demás quedan cuidados, me cuidan a mí. Entonces necesitamos que todos hagamos conciencia de que la persona que está enferma no va al colegio. Dos, la mayor ventilación posible. Puertas abiertas, ventanas abiertas, ojalá clases en el aire libre, en las escuelas rurales debajo del palo de mango. Aire, aire, aire. Es el aspecto más importante de todos, sin lugar a dudas. No aglomeración. Y eso lleva al aforo y eso lleva a la alternancia. Sí, en el momento actual necesitamos clases más pequeñas, menos niños en las aulas. Eso obliga a la alternancia. Difícil, sí. Y ojalá lo más pronto posible podamos llegar a las clases plenas, sí. Pero eso significa un límite al aforo. Las personas viejas, como yo, se quedan en casa. Por supuesto. Entonces, si en una escuela o en una institución hay, qué sé yo, 20 maestros, de los cuales 5 son viejos como yo, pues esos 5 no van. Los otros 15 sí. Y los 5 que no vas hacen los trabajos que se pueden hacer desde casa o como se hicieron el año pasado también, ¿sí? Y por supuesto armamos burbujas a las cuales se les puede hacer un adecuado cerco epidemiológico. Estas son para mí las consideraciones sí o sí. Y hay otras también, pero que ya tienen cierta flexibilidad. En otras palabras, yo no las incorporaría en un comillas protocolo. Yo haría una sugerencia muy fuerte para evaluar estas cosas y en la medida de lo posible cumplirlas, pero tienen excepciones. Por ejemplo, el tapabocas. Niñitos pequeños en general no funcionan bien con tapabocas. Y ciertamente los menores de 2 años no tienen ningún sentido en guarderías y en instituciones similares que tengan tapabocas. No. El distanciamiento, sí, sin lugar a dudas. Pero no es una regla rígida, como vemos en las fotos, con pisos cuadriculados y unas distancias enormes de 1 a 1. Que si se puede cumplir, fantástico, maravilloso. Pero si en una escuela rural no se puede 2 metros, sino 1,80 m, la verdad no pasa nada. En serio. El lavado de manos, sí, por supuesto, importantísimo. Pero también ahí pongámosle lógica. Escuela rural, llegan los niños por la mañana, se bañan en las manos en la quebrada,
no sé, el COVID no necesita agua potable, dicho sea de paso. Que es importante el agua potable, pues por supuesto, pero no es como ocasión de la pandemia, porque repito, el COVID no necesita agua potable. Los niños se lavan las manos cuando llegan y están todo el día en la escuela. ¿Para qué se tienen que estar lavando las manos cada hora? ¿Qué hay en esa escuela rural a donde no llega nada, ni el internet, tampoco el virus? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, sí, lavado de manos sí, pero pongámosle loco. Y claro, el asunto de consumir alimentos, porque evidentemente es un sitio de riesgo, pero no se nos olvide que una de las funciones más importantes que tuvo la escuela en Colombia fue la alimentación de los niños. No podemos privarlos de esa alimentación. El doctor Víctor Matsudo, en una conferencia hará junio del año pasado, pronunció esta frase terrible: ¿alguna vez comprenderemos con horror la magnitud del menosprecio por nuestros niños y el oprobio al que estuvimos dispuestos a someterlos para defender nuestra seguridad? Horrible frase, terrible frase. Por desgracia, eso es lo que estamos aplicando. Tengan ustedes un muy buen día. Les deseo lo mejor para ustedes y para sus hijos. Y cuídense. El COVID es un bicho peligroso. Buen día.